Mi nombre es Eric Iriarte Aón, soy miembro del Consejo Superior de la Universidad La Salle de Arequipa. La Congregación de La Salle existe hace 300 años, estamos en más de 100 países y tenemos una red de universidades. En este caso, la red de la Universidad La Salle en Arequipa es quien presenta esta conferencia, este conversatorio sobre el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en Perú. Tengo el honor de presentar al doctor Eduardo Luna Cervantes, quien es la autoridad de datos personales, transparencia, acceso a la información pública en el Perú y quien ha liderado este proceso, un largo proceso, para tener este nuevo reglamento después de 11 años de la versión anterior que tuviéramos y a 13 años de la ley de datos personales y con una serie de hechos que han ocurrido en el medio. Dicho esto, y antes de presentar a los panelistas, le doy espacio al doctor Eduardo Luna para que pueda hacer su exposición y luego presentaré a los panelistas que nos acompañan ahora, que son de un lujo extraordinario. Muchas gracias, Eric, y por tu intermedio agradecer a la Universidad La Salle por esta gentil invitación y a todos ustedes que se conectan para dedicarle un tiempo a conocer, a modo introductorio, ciertamente por el tiempo que disponemos, algunos de los alcances más relevantes del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Un gusto, por supuesto, compartir este espacio con excelentes colegas, amigos y especialistas en esta materia, como son Joana, Nelson, Fátima, que ya lo dijo Eric, posteriormente nos darán sus alcances. Bueno, yo tengo una presentación para poder guiar esta. Voy a compartirla y a partir de allí comentaremos. Como, ¿no? ¿Me confirmas, Eric, por favor, si se ve en modo presentación? Está en modo general, todavía no está en modo presentación. No, no ha pasado una pantalla azul. No, está en modo diseño. Ya, entonces no se preocupen. Creo que vamos a hacer algo más práctico, que es salir del modo presentación y quedarnos en miniatura, porque esa es la forma en que puedo pasar seguramente en este formato la presentación. Un segundo, por favor. Ahora sí. Se ve en el modo miniatura y se ve pasando a la Sí, pantalla azul, ¿verdad? sí, sí. Ya, perfecto. Bien, entonces voy a dejarlo ahí. Creo que es suficiente, se puede apreciar en pantallas. Por decirlo en un eslogan, el propósito de esta actualización ha sido, pues, como se ve allí, precisar, actualizar, modernizar, para que la normativa de protección de datos personales de Perú esté a la vanguardia de los estándares internacionales. Sabemos hoy que los grandes bloques económicos, en cualquier latitud donde se quiera hacer negocio, flujo de datos, facilitar el negocio internacional, pues necesitamos un marco de protección de los datos. Los datos son un activo económico muy importante y la protección debe viajar con ellos, ¿no? Es artificial esta idea de la territorialidad, tomando en cuenta la realidad en el mundo y en la era digital. Así que, visto los años que han transcurrido, ya Eric comentó sobre ello, creímos necesario, vista la experiencia acumulada también de esta autoridad nacional, de plantear una iniciativa para reformar el reglamento, ¿no? Hubiéramos querido, por supuesto, que sea la ley, se intentó en el año 2020-2021, el proceso quedó trunco, la coyuntura política no fue lo suficientemente favorable para que antes que acabe ese gobierno pudiera ver la luz una modificación legislativa, pero el plan B, y creo que ha salido bastante bien en general, ha sido modificar este reglamento y es lo que hemos intentado. Por decirlo telegráficamente, y a razón de los grandes temas que aborda el reglamento, podríamos decir, como una síntesis inicial, que este reglamento explicita la idea de la evaluación de impacto, ¿no?
la evaluación que se debe hacer por parte de cualquier responsable de tratamiento frente al tratamiento de datos que va a realizar para su negocio, para su entidad. Bueno, este mecanismo preventivo, que ya es una regla universal en buena parte de la región a la que pertenecemos, y el bloque europeo ciertamente, no tenía una nominación tal cual en la normativa peruana, ¿no? Bueno, no lo tenía porque tampoco el principio de responsabilidad proactiva estaba reconocido como tal. Ahora voy a referirme a él. También se ha aprovechado la ocasión para actualizar algunas normas de seguridad de la información, recogiendo las últimas normas ISO que se aplican ya en el país y que tienen por hoy los mejores estándares, nos parece, medidas de seguridad de la información. Además, se está ampliando la comunidad de funcionarios públicos, ahora también actores privados, con la figura del oficial de datos personales, para ir creando conciencia en las organizaciones respecto a la necesidad de preocuparnos por los datos, organizar a nuestra entidad para identificar esas bases de datos y adoptar las medidas de seguridad que correspondan. Se ha reforzado también la protección para niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Me voy a detener en eso más adelante. Y también hemos aprovechado para simplificar algunos trámites administrativos. En el Perú, la ley exige que mantengamos, que administremos un registro nacional de banco de datos personales, pero el reglamento podría ayudarnos a flexibilizar, por ejemplo, costos. Hoy por hoy ya es gratuito. Antes se pagaba por cada inscripción de cada banco de datos personales, así como su modificación o cancelación. Hoy ya será gratuito en unos meses que entre en vigencia el reglamento y será un procedimiento también de aprobación automática, ¿no? De tal manera que la dilación de la propia autoridad en estas resoluciones de inscripción no sea un motivo para que las organizaciones no se formalicen en este aspecto, ¿no? Además, estamos aprovechando para modular también el ejercicio de la potestad sancionadora, estableciendo algunos tipos que debieran ser leves, ya no graves, otros graves que debieran ser muy graves, y me voy a referir a algunos de ellos también. Bueno, entonces iniciamos. Creo que corresponde también, y es decir que este es un reglamento altamente consensuado, discutido, proyectado. Se prepublicó a mediados del año 2023 y a partir de allí recibimos por parte de más de 50 entidades, más de 800 observaciones, acogidas en lo pertinente, pues muchas de ellas, y esa ha sido la versión que ha entrado a todo el vericueto del Poder Ejecutivo a través de la Comisión de Coordinación Viceministerial en 3 rondas sucesivas y levantando las observaciones y acogiendo muchas de las propuestas también de todos los sectores del Poder Ejecutivo. Y por supuesto, antes de todo este proceso se ha seguido un análisis de calidad regulatoria en la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria que le dio el visto bueno para iniciar este trabajo, ¿no? Recibimos también el reconocimiento, aportes de la Comisión Europea, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y de varios gremios empresariales en general. Hablando entonces de explicitar principios, y decimos explicitar porque las ideas yacen en la ley, desde que hablamos de un deber, de un derecho de informar, previsto en el artículo 18, que determina qué datos se recolectan, con qué propósito, con qué finalidad, a dónde van a ir a parar, si se van a conservar, cuánto tiempo. Bueno, esta idea no es sino el principio de transparencia y lo hemos materializado como tal, con la idea de también estandarizarnos o acercarnos a una homologación en estos aspectos con la legislación europea. El ciudadano evidentemente tiene derecho a estar informado de las condiciones del tratamiento de sus datos y de cómo y dónde poder ejercer sus derechos, ¿no? Esto se materializa formalmente con este principio de transparencia que ya tiene pues una partida nominal como tal en el nuevo reglamento. Lo mismo con el principio de responsabilidad proactiva, ¿no? Y toda la idea que supone el mismo, ¿no? Que es ser diligente,
a la hora de anticipar escenarios de riesgo para poder adoptar las medidas de seguridad que correspondan. Lo hemos materializado, esta idea que es latente en la actual ley, en el reglamento, bueno, no es sino también la materialización de un principio, y lo hemos explicitado como tal, que es el de responsabilidad proactiva, que además tiene como mecanismo preventivo la propia idea de la evaluación de impacto, y esta evaluación de impacto la hemos considerado, primero en términos facultativos, hemos tratado de medir con cierta prudencia qué hacer obligatorio y qué no. Sabemos que las grandes corporaciones, quienes ya operan, hacen negocio en las grandes ligas, por supuesto que lo asumen como una responsabilidad obligada, consustancial a esta labor o a esta idea de hacer un tratamiento de datos. La opción que hemos optado de momento es que sea facultativa, pero que sea especialmente atendible, deba hacerse cuando estemos hablando de tratamiento de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, cuando hablamos de perfilamiento. Y para, por supuesto, animar a las organizaciones para que puedan implementarlo, se le ha dado el carácter de atenuante de responsabilidad, de tal forma que ante la eventualidad de un procedimiento sancionador, si se acredita que se ha realizado una evaluación de impacto, porque nadie está libre de ciberataques ni de la eficacia de estos, lo importante es adoptar medidas preventivas para mitigar los efectos, al igual que la idea de los códigos de conducta, que ahora el reglamento desarrolla con más exhaustividad de qué se tratan, qué tipo de información deben contener. Bueno, estas dos figuras van a tener un efecto atenuante de responsabilidad y es la forma como hemos encontrado de que progresivamente se vaya incorporando para todos aquellos que hacen un tratamiento de datos, ¿no? Hacía referencia también a las normas ISO, la 27005 del 2022, la 31000 o 31000 del 2018, se han incorporado expresamente, dejando abierta la posibilidad a otras que las superen a futuro, ¿no? Siguiendo con la idea de la explicitud, aquí hemos hecho lo propio con la portabilidad, ¿no? Sabemos que en otras latitudes se le entiende como un derecho autónomo. Hemos acogido la doctrina que lo considera una manifestación del derecho de acceso, ¿no? Obviamente hemos acogido la doctrina que más nos conviene para estos efectos, nacional e internacional, y esa ha sido la opción, ¿no? En la medida que el propio Tribunal Constitucional peruano entiende que la posibilidad de obtener una copia de la información sobre uno es una manifestación de esta necesidad de hacer uso del mismo y de controlar la información que de uno se proyecta al mundo, bueno, hemos acogido este entendimiento del tribunal para recoger, y no primigeniamente, claro está, porque en el ámbito de las telecomunicaciones ya existe este derecho, la idea de la portabilidad, ¿no? Que le otorga al titular del dato la posibilidad de solicitar y recibir, por supuesto, los datos que sobre sí tenga algún responsable, titular de banco de datos o encargado de tratamiento, de tal manera que se le facilite a otro responsable o titular del banco de datos los mismos, ¿no? En un formato estructurado, de uso común, lectura mecánica, a transmitirlos a otro responsable, siempre y cuando esté basado en el consentimiento o una relación contractual en la que el titular del dato sea parte y se ejerza mediante medios automatizados. Ahora bien, el titular tiene derecho a que esos datos se transmitan directamente a un responsable, lo puede importar él o se lo puede encargar que se le remita a un responsable por el designado, y esto va a facilitar, esperamos nosotros, también la competencia, ¿no? Lo hemos visto en el ámbito de las telecomunicaciones y la posibilidad de portar el número celular, el número telefónico, y eso acelerado, por supuesto, y en favor del consumidor, un mercado interesante en el ámbito de las telecomunicaciones. Pensemos en las potencialidades que esto puede significar si puedo portar yo mi historial clínico, mi historial financiero. Es decir, estamos dejando en manos del sector privado y de la competencia que pueda surgir a partir de esta regulación básica la posibilidad de que crezca
la idea de la portabilidad como una manifestación de este derecho de acceso, ¿no? Sí, y también, aquí emulando el ejemplo europeo, esta posibilidad de la portabilidad tiene que ser evidentemente tecnológicamente posible, ¿no? Y no debe irrogar pues un gasto desmesurado, desproporcionado, técnicamente accesible para los responsables del tratamiento. Si esto fuese así, seguramente no ofrecerán la portabilidad hasta que tecnológicamente sea posible o hasta que algún otro responsable sea una ventana más atractiva para el consumidor, ¿no? Y si fuese el caso, que seguramente lo será, esto también va a ir de la mano con alguna regulación posterior de la autoridad a través de disposiciones complementarias. En cuanto a datos derivados, inferidos, construidos a partir de estos datos personales, estamos dejando esta posibilidad a los propios titulares de los bancos de datos o a los responsables del tratamiento. Si así lo determinan, pues estos datos también podrán ser portables, dejando siempre, por lo menos ya en el reglamento, la idea también anclada de que esto no puede afectar derechos de terceros, ¿no? Pensando siempre en estas tensiones que pueden surgir a partir de los derechos de autor. Porque, por supuesto, hay una inversión que también se realiza para generar estos datos derivados, construidos, que puedan resultar más atractivos o puedan generar una nueva oferta de bienes y servicios en el mercado, y hay que resguardar, por supuesto, los costos que esto ha podido implicar a quienes han invertido en ellos, ¿no? Contenidos. Hay algunas novedades que presenta el reglamento en relación a las definiciones de datos personales. Se han añadido los datos a la información referida a localización, a identificadores en línea, muy acorde con la era tecnológica en la que nos encontramos. Se han explicitado los aspectos sobre los cuales puede generarse o identificarse datos personales, físicos, económicos, culturales, sociales. También se ha materializado esta idea de la identificación indirecta, ¿no? Puede ocurrir, y si la ley lo decía, pero no se explicitaba tan claramente como ahora lo dice el reglamento, un dato personal es todo aquel dato que pueda identificar directa o indirectamente a una persona. Bueno, esta idea de la identificación indirecta, que ya venía mostrando algunos ejemplos en nuestras resoluciones, la hemos recogido tal cual en el reglamento porque, por ejemplo, ustedes podrán coincidir conmigo de que dependiendo de lo pequeño que puede ser una circunscripción, una localidad, si se pueden identificar los datos de los padres, puede perfectamente, con algo de trabajo no excesivo, identificar nombres de menores, por ejemplo, ¿no? De niños afectados por casos de violencia, por ejemplo, violencia familiar, cruzando dos variables, la de los nombres de los padres, con una localidad pequeña, hablando de padrones, por ejemplo, muy locales, muy de gobierno local, podría identificarse una persona y eso, esta idea, que a veces ha generado muchas consultas en nuestro despacho, se ha dejado claramente explicitado ahora en la definición. También, en cuanto a datos personales relacionados a la salud, se ha incluido la información derivada del acto médico, ¿no? Que cruzando ciertamente con la legislación del sector salud, se puede colegir perfectamente que se trataba de información reservada. Lo hemos querido explicitar así también en el reglamento para que quede claro que toda la información generada por un profesional de la salud que tenga como objetivo el tratamiento, curación de la enfermedad, diagnósticos, terapias y tratamientos de salud, que además todo esto se incluye en la historia clínica, forma parte del acto médico y es información reservada, ¿no? Sabemos, y eso también queda claro en nuestra casuística, que los datos personales de salud no solamente tienen una utilidad asistencial, sino también algunas otras vinculadas a la supervisión del servicio de salud, ¿no? Por parte de su salud, o la atención del paciente que no puede manifestar abiertamente su consentimiento. Hay
por supuesto, un tratamiento legítimo a partir de la necesidad concreta de usar sus datos, también por razones sanitarias, como lo hemos visto recientemente con el COVID, ¿no? Así que se ha hecho una precisión, creemos nosotros, bastante pertinente. En cuanto a datos sensibles, la novedad también es la referencia a los datos neuronales, que creo no equivocarme, la legislación peruana a través de este reglamento inaugura en la región americana ya una referencia expresa a los neurodatos, ¿no? Sabemos que la nueva neurotecnología puede dar paso a escenarios de riesgo para discriminación, dado que se puede predecir también el comportamiento o predecir equivocadamente con un sesgo el comportamiento y poder generar situaciones de discriminación. Así que hoy por hoy, todos estos dispositivos que van recolectando información neurológica de la persona pueden anticipar con un margen de error, ciertamente todavía, patrones de conducta, y es importante también dejar en claro en la legislación que estos datos son datos personales y eventualmente pueden ser motivo de protección, por supuesto, por la autoridad. Y seguramente más adelante, cuando la legislación del sector salud se desarrolle, por el propio sector salud, ¿no? Considerando estos dispositivos, por ejemplo, para efectos de autorizaciones, licencias y una serie de requisitos que tendrán que generarse como productos sanitarios, ¿no? Pero se está poniendo una primera bandera en esto y también nos parece positivo. En cuanto a datos de menores, niñas, niños y adolescentes, para hablar con propiedad, se está remarcando esta idea de el lenguaje claro y sencillo de entender para recabar su consentimiento, ¿no? Hablamos de mayores de 14, menores de 18, bueno, más allá de 18 ciertamente. Tiene que haber una política de privacidad, que explique de manera sencilla, didáctica, fácil de entender, qué tratamiento tendrán los datos de estos chicos que juegan en línea, que usan plataformas permanentemente para entretenimiento, para educación. Se ha recogido también la idea del esfuerzo razonable, una idea de avanzada y un concepto jurídico indeterminado profesamente en la legislación europea para dar margen de maniobra, como ya lo están evidenciando, por ejemplo, nuestros colegas en España, de la posibilidad de identificar, siempre que la tecnología lo permita, la identidad de los usuarios, ¿no? En términos de edad, de tal manera que podamos asegurar contenidos apropiados para jóvenes que utilizan estas plataformas, ¿no? Para nadie es ajeno estas demandas millonarias que están enfrentando algunas grandes corporaciones, por ejemplo en Estados Unidos, donde 41 estados han presentado una demanda colectiva y hay una preocupación genuina en todo el mundo por resguardar a nuestra niñez y adolescencia de contenidos inapropiados para su edad, ¿no? Se está recogiendo esta posibilidad que evidentemente significará un espacio de maniobra suficiente y proyectado al futuro, pensando en la tecnología disponible y en las herramientas que van apareciendo en la región iberoamericana, que vemos con atención y que podrían perfectamente importarse para la realidad peruana. Se remarca también la prohibición de recabar datos de miembros del grupo familiar, datos socioeconómicos de los padres, como una prohibición expresa en el reglamento. Después también hay algunas explicitaciones interesantes en cuanto al ámbito de aplicación. Por ejemplo, respecto a la persona, queda claro que la Ley de Protección de Datos es una ley para personas naturales, ¿no? Y algunas personas naturales que en realidad actúan como apoderados o representantes de personas jurídicas acuden equivocadamente al ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos, pretendiendo ejercer derechos ARCO, ¿no? Así que estamos precisando, cosa que ya hacíamos en nuestras resoluciones, en nuestra casuística, la exclusión de este tipo de pretensiones
del ámbito de aplicación de la norma. Igualmente lo estamos haciendo respecto a finalidades adicionales, aquí más bien incorporándolas. Me explico. La ley peruana, como muchas en la región iberoamericana, excluye del ámbito de aplicación el sector defensa, seguridad pública, persecución del delito. No le podemos pedir a un fiscal que inscriba su banco de datos de colaboradores eficaces, ¿no? Claramente, este tipo de situaciones estarían excluidas de la ley. Pero si algunos de estos sectores en el tratamiento de datos, en razón del archivo, en razones administrativas o de investigación histórica o científica o estadística, hace un tratamiento de datos, evidentemente ese tipo de finalidades adicionales sí se encuentran dentro del ámbito de la ley. Tienen que regirse, como no, por el principio de calidad del dato, de seguridad de la información, de proporcionalidad. Así que estamos dejando claro este aspecto, sobre todo para administraciones públicas, ¿no? Que vienen muchas dudas por ese lado. También la norma, el reglamento, hace algunas precisiones respecto al ámbito de aplicación en y para el territorio peruano, ¿no? Lo dije al comienzo, el tratamiento de datos personales, el dato personal viaja por todo el mundo, se recaba información de un país, se procesa en un servidor en el extranjero, retorna al país en una página web, con modismos peruanos, con moneda en curso nacional, el sol, para una oferta de bienes y servicios en el país. Y lo vemos todos a veces en nuestros aplicativos, en nuestros móviles, en nuestros celulares. Así que el reglamento, recogiendo, por supuesto, ya lo que es regla común para todas las agencias de protección de datos en este aspecto en particular, esta idea de la territorialidad, ¿no? Supera esta idea y establece algunas reglas que deben cumplir todos aquellos que hacen un tratamiento en el Perú y para el Perú, ¿no? En territorio peruano, si tienen una sucursal, una representación local, bueno, esto significará una designación formal o un documento de fecha cierta con las formalidades que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General para designar a un representante, ¿no? Que será este punto de contacto para que los ciudadanos puedan conocer, tal vez a través de las propias políticas de privacidad y la propia autoridad también conocer quién es el representante de esta organización para efectos de tramitar eventualmente causas administrativas, procedimientos trilaterales, sancionadores, reclamaciones, denuncias, y tener para estos fines un punto de contacto, ¿no? Si el tratamiento se hiciera para territorio peruano, que no necesariamente supone estar en el país, bueno, lo mínimo que se está solicitando es igualmente un correo electrónico, y la identificación clara de ese punto de contacto, de ese representante, o bien en la política de privacidad, o bien informando a la autoridad a través de un correo electrónico, ¿no? Es decir, al margen de la eficacia de multas, que eso es otro tema, lo que se está haciendo es dar las máximas facilidades, sin suponer esto la obligación de instituir o abrir una oficina en el Perú, repito, dar las máximas facilidades para que un encargado de tratamiento, un responsable del tratamiento, que se tome en serio las obligaciones que derivan de la legislación peruana, tenga la posibilidad de hacerlo y de constituirse formalmente para efectos de cualquier causa administrativa que pudiera surgir y ser una cara visible para los ciudadanos en el Perú. Ya decía también, se están actualizando algunas normas ISO en materia de tecnología de la información, la 27001 es una de ellas. Se está ampliando la obligación de notificar incidentes de seguridad. Y digo ampliando porque ya desde las normas de confianza, seguridad digital, los decretos de urgencia 007, 2020,
ya existe la obligación de notificar a la autoridad cualquier incidente que involucre datos personales, pero también estas normas han creado el Centro Nacional de Reporte de estos incidentes a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. No se trata de multiplicar formularios para que todas las entidades involucradas, y habría que añadir a Indecopi también, o a la SBS, a la Superintendencia de Banca y Seguro, cada quien pueda generar su propio formulario y generarle un dolor de la cabeza a todos estos responsables del tratamiento que pueden eventualmente verse afectados por un ciberataque. No, la idea es que, como corresponde, si el incidente involucra datos personales, tengamos una ventanilla abierta a nosotros. Pero lo que nos corresponde a las entidades públicas es en trabajar, y a eso nos comprometemos, en un protocolo único de reporte de estos incidentes, ¿no? Lo que estamos considerando en el reglamento es que, y esto no lo decían las normas anteriores, este reporte tenga que ser dentro de las 48 horas siguientes al incidente, o puede haber un plazo mayor si las justificaciones así lo demuestran, ¿no? Y que exista además la obligación de notificar al afectado, al titular del dato personal, si realmente será afectado en sus derechos. Y se le exime al responsable del tratamiento de esta obligación si se produjo el incidente, pero no una afectación a los derechos, de tal manera que no generemos innecesariamente, por ejemplo, un pánico financiero. Pero nada los eximirá de su obligación de notificar a las autoridades competentes, ¿no? Hemos ampliado esta obligación porque decía antes que la legislación preexistente solamente la establecía, bueno, para entidades públicas, pero además para algunos proveedores de bienes y servicios de algunas áreas clave. Pero aquí hemos incorporado el elemento de los datos personales, ¿no? Si es que hubo una gran exposición de volúmenes de datos, cantidad, tipos de datos, si se afectó un gran número de personas, bueno, estos son variables que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de reportar este incidente. No me pidan ahora una precisión de cuánto significa un volumen aceptable, gran volumen. Habrá una norma de desarrollo, para eso estarán estos protocolos, estas directivas con los cuales nos pondremos de acuerdo con otras entidades, pero lo importante es que la idea cale, ¿no? Que cuando se afecta a un gran número de personas, cuando hay un perjuicio evidente a derechos y libertades de los ciudadanos, existan estas obligaciones para dar mayor seguridad a este ecosistema que tenemos que fortalecer. La idea de los oficiales de datos personales ya existía también por el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, el Decreto Legislativo 1412. Se han añadido algunos criterios como el gran volumen de datos personales en cantidad y tipo, que el tratamiento lo lleve a cabo una entidad pública. Ya existía la obligación de designar oficiales de datos para entidades públicas. Actualmente tenemos en nuestro registro cerca de 140 oficiales de datos. Todavía estamos creciendo en el Estado en esta responsabilidad. Pero no existía esta obligación de designar a oficiales de datos para el ámbito de lo privado, ¿no? De hecho, quienes ya operan en negocio internacional, en los grandes mercados y como una buena práctica corporativa, ya tienen, por supuesto, no solo un oficial, sino departamentos completos dedicados a esta tarea. En el Perú estamos ampliando vía reglamentaria esta obligación de designar oficiales de datos y lo estamos haciendo con una progresión de 4 años, ¿no? Y considerando también las ventas anuales, de tal manera que esta obligación sobre todo se centre en medianas y grandes empresas. Se están eliminando restricciones como que sea pues, una persona dedicada a exclusividad a este tema. No, puede dedicarse de hecho a varias labores adicionales, que responda pues, a todo un grupo empresarial, no solamente empresa por empresa, no tiene que ser necesariamente exclusividad, pero sí creemos que es importante seguir generando conciencia y que la colectividad dedicada a estas tareas crezca, ¿no? Y así sea un pequeño emprendimiento o una app, bueno, si hace un tratamiento de datos sensibles como actividad principal o giro de negocio, más que todo acá está pensado en datos de salud, por ejemplo, bueno, y hay utilidades importantes por ello, evidentemente tiene que incluir en
su organización a un oficial de datos personales. Ya me voy consumiendo buena parte del tiempo, 2 láminas más y terminamos. Quisiera también hacer algunas precisiones respecto a lo que es prospección comercial, ¿no? Históricamente la autoridad siempre ha considerado que la prospección comercial a través del primer contacto es legítimo siempre y cuando uno haya recopilado un dato de una fuente abierta al público, de una fuente legítima o directamente del titular del dato a través de su consentimiento, ¿no? Lo que sí se está explicitando ahora, la idea de que el responsable del tratamiento debe estar en condiciones de informar al contactado de la fuente de obtención, ¿no? Sabemos cómo es el esquema donde un responsable de tratamiento designa a un encargado, probablemente un call center, que haga esta prospección comercial. El problema no es el primer contacto, el problema es que no se respete cuando un ciudadano dice no quiero volver a ser llamado para la venta de este producto. Que no se respete su derecho a la oposición, ese sí es el problema. Y a veces había un desentendimiento porque se escudaban en una figura contractual para decir yo no he provisto ninguna base de datos, mi encargado de tratamiento ha generado su propia base de datos y en nuestras fiscalizaciones hemos descubierto pues, que estas figuras son meramente ficticias, ¿no? En muchos casos. Así que sea porque sea el encargado o sea el responsable, lo que aquí importa es que esas solicitudes de oposición al tratamiento, a que me dejen de seguir llamando, tienen que canalizarse al responsable del tratamiento y este responsable del tratamiento tiene que hacerse responsable de informar a todos los call centers que contrata de que esta persona no desea ser contactado más. Y esto hacerlo con un medio sencillo que no revista mayor complejidad que la empleada para recabar el consentimiento, que es una mera llamada. Entonces, creemos que esta es una solución equilibrada a propuestas más drásticas que están surgiendo desde el Congreso, recogiendo el fastidio ciudadano, ¿no? Porque eso es lo que ha ocurrido. Ha habido un hartazgo de la ciudadanía que es lo que ha llevado a posiciones extremas para cerrar paso a la prospección comercial y creemos que esta es una solución equilibrada. Si finalmente se terminan imponiendo las soluciones draconianas, bueno, este artículo quedará derogado tácitamente, pero de momento es la solución que se nos ha, que hemos ideado y que creemos recoge también lo que el sector privado espera de esta norma. Ya penúltima o casi penúltima, para hablar simplemente de la simplificación administrativa, ya lo dije, la inscripción, modificación o cancelación de los bancos de datos ahora serán gratuitos, antes se pagaba 75 soles por inscripción, era un problema realmente para formalizar. El procedimiento será de aprobación automática, así que no obstante los recursos limitados que tenemos, los recursos humanos, eso no será excusa para no reconocer estos bancos de datos inscritos, será de aprobación automática el procedimiento. También estamos modulando esta potestad sancionadora, tendrá reflejo también posteriormente con un cambio en la metodología del cálculo de multas, que tenemos una resolución directoral que, como ustedes bien saben, valora factores agravantes y atenuantes de responsabilidad. Pero no era muy sensato que cuando una entidad tenía una política de privacidad y tenía 8 ítems de información, pero le faltaba uno, bueno, se considera esto una infracción grave, ¿no? Entonces, hemos tratado de modular también esto en términos racionales, de tal manera que podamos, a partir de la habilitación legal que nos da la ley administrativa general de establecer estos tipos en la norma reglamentaria, poder hacer una valoración más exacta del bien jurídico afectado, de la lesividad y, por lo tanto, modular en leves, graves y muy graves nuestra tabla de infracciones. ¿Cuándo entra en vigencia el reglamento? 120 días desde la publicación en el Diario Oficial del Peruano y algunas disposiciones, como la idea de la designación del oficial de datos, siempre que calce con los supuestos que antes he señalado, tendrá una obligatoriedad progresiva hasta 4 años, ¿no? Según
las ventas anuales de las empresas, cuando estamos hablando del sector privado, ya en el sector público he mencionado que es obligatorio. Y las regulaciones vinculadas a portabilidad surtirán efecto 6 meses después de la entrada en vigencia de la norma, es decir, 10 meses a partir de este mes que sería ya el primero del reglamento, ¿no? Por último, las conductas infractoras cometidas previamente a la entrada en vigencia del reglamento se seguirán rigiendo por el anterior reglamento, al igual que las actividades de fiscalización y los procedimientos administrativos iniciados a la entrada en vigencia. Seguirán rigiéndose por el anterior reglamento, ¿no? De tal manera que todos tengamos unos meses necesarios para poder adecuar nuestra organización y también que se conozca oportunamente los contenidos de este reglamento. Mil disculpas si me he excedido algo más del tiempo. Estamos a disposición y gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Es una completa visión de este nuevo reglamento que en efecto trae múltiples cambios y para poder opinar sobre estos múltiples cambios y comentar o hacerte algunas preguntas, tenemos a tres expertos internacionales que hemos invitado. En primer lugar, tenemos al doctor Nelson Remolina, quien es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Javeriana y Master of Laws del London School of Economics and Political Science, con una especialidad en Derecho Comercial y Abogado, y además ha sido um, el superintendente delegado para protección de datos personales de Colombia. Tenemos también a la doctora Joana Marí Cardona, delegada de protección de datos y responsable de proyectos estratégicos de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y docente universitaria, con un máster en Auditoría y Protección de Datos de la Universidad Autónoma de Barcelona y en Justicia Constitucional de la Jurisdiccional y Derechos Fundamentales de la Universidad Ramón Llull en España. Finalmente, la doctora Fátima Toche, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctoranda en la Universidad San Ignacio de Loyola con una tesis intitulada Inteligencia Artificial y el Derecho a la Protección de Datos Personales, Master of Business Administration por la UPC, Máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de España y es gerente y jefa de división en Derecho y Nuevas Tecnologías en Iriarte Asociados. Cada uno tendrá 5 minutos en el orden que los he presentado para exponer sobre el nuevo reglamento. Doctor Nelson Remolina. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Eric, pues un gusto saludarte. Muchas gracias a la Universidad de Salle por esta invitación. También fui muy complacido de compartir algunas ideas con Fátima, con Joana y desde luego un saludo muy especial a Eduardo Luna, quien pues lo conozco hace tiempo. Yo también tuve el honor y la gran responsabilidad de ser autoridad de datos en Colombia y pues a través de la Red Iberoamericana de Protección de Datos hemos trabajado algunas cosas con las autoridades y ahí Eduardo, que sin duda ha sido a una autoridad líder en la región y pues me alegra saludarlo. Yo quisiera hacer unos comentarios breves sobre el tema, quizás voy a ser repetitivo, pero comentarios. Lo primero es que yo no soy peruano, entonces ni me conozco muy al detalle la regulación del Perú. Entonces voy a hacer algunas cosas generales y lo digo muy francamente, pues porque a veces los detalles pueden cambiar muchas cosas y no llego hasta esa profundidad, pero sí enviar unos mensajes macro que me parecen importantes. El primero es, qué bueno que Perú haya sacado este nuevo reglamento. No es fácil sacar una norma en datos, demanda mucho tiempo, no hay normas perfectas, lo que genera una norma es muchas tareas y muchos retos. Yo, por ejemplo, me imagino que eh, Eduardo sabe que pues todas estas regulaciones va a implicar más trabajo para las autoridades, más responsabilidades para los responsables, también para los titulares de datos, las empresas, sector público y privado. Es decir, este nuevo reglamento hay que tomarlo como un nuevo ciclo en el cual hay que centrarse más en hacer mejores cosas para que todo lo que se dice en el reglamento se convierta en realidad. Y eso es muy, muy importante porque hay que decirlo, hay normas perfectas, quizás más completas, pero que en la práctica no se cumplen.
y lo que espera un ciudadano es que esto en la práctica sea una realidad y no solo una ilusión óptica que uno puede ver en un texto normativo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, esta labor de actualización que se hace con este decreto 16 de 2024 que deroga el decreto 3 de 2013, fíjese lo importante ahí, 2013, antes y en esa fecha cuando se hizo los retos y el contexto que había era diferente al de hoy. Y definitivamente, pues las normas hay que venirlas actualizando. Lo digo en el caso de Colombia, aquí estamos tratando de actualizar nuestra ley, que es de 2012, el decreto reglamentario es de 2013, fíjese, coincidimos con Perú en 2013, pero no se ha actualizado, ahí vamos. Pero hay que decirle, así llevemos lo que llevemos, no se cumple todavía en la práctica lo que había. Por eso le digo, el gran reto es que esto se cumpla, ¿no? Y ahí emerge una gran responsabilidad, insisto, de nosotros los ciudadanos como titulares de nuestros datos, pero también como personas que tenemos datos de otras personas, que las empresas hagan bien su tarea, que el Estado también haga bien su tarea. Aquí este reglamento trae una promesa de mejor protección de los derechos de las personas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, pero esa promesa para que se cumpla va a depender de todos y de todas, eso es muy, muy importante. Y recalco también, no solo depende de la autoridad, eso hay que dejarlo claro, esto es una responsabilidad de todos. Entonces, qué bueno que se haya actualizado. Vi cosas que ya mencionó Eduardo, pero que voy a destacar porque me parece importante. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad proactiva. Eso es algo que es muy positivo y que obliga más a las empresas y entidades públicas, o sea, a todos los responsables, a no solo prometer cosas en sus políticas, sino hacer cosas para que sean útiles, oportunas y efectivas y que demuestren que eso sirve. Eso de responsabilidad proactiva es responsabilidad demostrada, contable, que me parece muy, muy positivo. O sea, aquí estas normas generan una carga probatoria en cabeza de usualmente los responsables para que, insisto, lo que les he dicho, el texto de la norma se baje a la práctica. Entonces, eso va a ser también un gran reto para las organizaciones, el tema de la responsabilidad proactiva. Como lo dijo Eduardo, pues aquí no son cosas nuevas, pero son buenas prácticas. Esta responsabilidad proactiva empezó como buenas prácticas hace mucho tiempo que se han recogido y se han venido implementando poco a poco. Acá en Colombia llevamos por lo menos 10 años con eso. Y tengo que decirlo, en 10 años hay empresas que esto lo han hecho muy bien, hay otras que todavía no se han enterado del tema, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener presente, que seguramente va a suceder, pero no por ello no quiere decir que sea bueno y que vale la pena intentarlo y trabajar mucho, hacer mucho énfasis en responsabilidad proactiva o demostrada, porque eso tiene un enfoque muy importante y es un enfoque preventivo en la protección de los derechos de las personas respecto al tratamiento de sus datos. Por ejemplo, lo que mencionaban de los estudios de impacto. Eso también es parte del enfoque proactivo y preventivo en la materia de protección de datos. Si desde el principio que se va a iniciar un proyecto, por ejemplo, de inteligencia artificial con datos, se hace esto bien, seguramente durante la implementación del proyecto no se pondrá en riesgo o no se lesionará gravemente o no se lesionará los derechos de las personas. Entonces, eso me parece que es muy, muy importante y bienvenido con la responsabilidad proactiva y los impactos de evaluación o evaluación de impacto. Otra cosa que actualiza y que lo mencionaba Eduardo es, por ejemplo, colocar los datos neuronales dentro de los ejemplos de datos sensibles. Aquí, como le digo, es algo que uno mira si los datos neuronales son datos relativos a la salud física o mental de la persona, pues son datos sensibles, pero es bueno colocarlos expresamente. Y yo diría que casi, me atrevo a decirlo, no sé qué piensen ustedes, que cuando se hizo la regulación de datos, no creo que se pensara en datos tan especiales e hipersensibles como los neuronales. Porque estos datos son datos que si se modifican en nuestro cerebro, pues pueden cambiar la identidad de una persona, su modo de ser, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de datos, no creo si la regulación que se hizo desde los 80 estaba pensado en eso, pero ya es bueno que esté ahí e incluso la responsabilidad reforzada sobre este tratamiento de datos es muy importante porque creo que ese es un tema que está surgiendo, que ya en Latinoamérica, pues sí, siempre todos hacen referencia a la Constitución peruana. Allá no habla de neurodatos específicamente, sino la información relativa a lo que genere el cerebro. Bueno, expresamente no, pero tácitamente sabemos que se refiere a eso. Entonces me parece importante también ese punto. Y otra cosa clave que siempre ustedes me han escuchado seguramente, el ámbito de aplicación es muy, muy positivo que se haya ampliado
para que esto aplique no solo a empresas que estén físicamente en el Perú, porque siempre uno cuando habla, por lo menos en países latinoamericanos, ¿quién tiene más datos de los colombianos? Pues no son las empresas colombianas ni el gobierno colombiano, son las empresas extranjeras que no tienen domicilio físico en Colombia. Pero esas son las empresas que más datos tienen de colombianos, los que más usan los datos de los colombianos, los que más hacen negocios con la información de los colombianos. Y sería desproporcional o injusto que esas empresas no tuviesen que cumplir las reglas también que rigen la regulación colombiana o la regulación peruana. Y eso, por favor, tenganlo presente que recuerden que Internet cambió el mundo, pero el mundo no ha cambiado frente a Internet. Y si seguimos trabajando con esquemas de aplicación de la ley físico, factor territorial, ahí lo que estamos haciendo es un oso jurídico, es decir, estamos simplemente desconociendo la realidad, ¿no? Eso es muy importante. Este tipo de normas pues ya va un poco a obligar a que las empresas, así no estén afuera, no estén en el territorio peruano, respeten la regulación peruana. En Colombia, en su momento, ya se han hecho, creo que es unas 6 u 8 investigaciones contra empresas. Y voy a decirles un dato, lo más difícil ha sido notificarlas. Por eso me parece importante lo que está en el reglamento de que tengan un representante y una dirección oficial para notificarlas. Pero estas empresas, su gran defensa es decir que los notificaron mal por debido proceso y hasta ahí terminó el tema. Entonces quedan en desprotección los peruanos frente a las empresas que más datos tienen de ustedes. Entonces me parece importante este cambio porque uno no puede, por favor, irse a esos argumentos tan procesales, tan mínimos, pero que en últimas son mínimos, pero acaban básicamente dando la razón a las empresas y generando impunidad en la materia de protección de datos de los ciudadanos que están en un país por parte de empresas que están en otro país. Entonces eso me parece muy, muy positivo y hay que decirlo porque así como hay empresas muy serias en esto, también hay empresas que esto no les importa la regulación de los países. Para ellos su ley es su política de tratamiento de datos. Y eso, pues, me parece que es algo injusto con los ciudadanos de los países que simplemente pone de presente que no les importa proteger los derechos de las personas y no les importa hacer negocios con los datos de las personas de todas partes del mundo, pero haciendo alusión básicamente a que a ellos su regulación es su propia política de privacidad. Y eso es algo que no hay que desconocer, me parece positivo que el reglamento ya entre en esa materia. Entonces, esto del ámbito de aplicación me parece algo supremamente valioso. Eso era por ahora lo que quería comentar como inicial y nuevamente destacar, felicitarlos por este esfuerzo de actualización, porque hay que decirlo, no todos lo están haciendo. Ya el solo hecho de actualizar pone de presente que hay que mejorar lo que se tiene y ojalá sea así para todos allá en Perú. Un abrazo. Muchas gracias, Nelson. Doctora Joana Marí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la Universidad de La Salle y también en particular al doctor Iriarte a participar en este evento que me permite pues compartir con ustedes un poco la visión desde lo que sería la visión europea en el sentido del Reglamento General de Protección de Datos, visto o analizando las normas, esta norma, este decreto que se ha aprobado. En este sentido, también felicitar por la aprobación de la norma. Siempre es complicado, pero en este sentido creo que justamente lo que he podido leer de este decreto va a permitir la incorporación de elementos que van a ser muy provechosos para la garantía de los derechos y las libertades de las personas, justamente cuando se ven impactados por el tratamiento de datos de carácter personal. Y, y justamente también felicitarles por toda la protección adicional que se ha incorporado en el ámbito de los menores e intentar que no nos queden generaciones perdidas por el camino cuando sus datos pues, estén siendo utilizados de forma no legítima. Dicho esto, yo quería centrarme en tres elementos, o tal vez podríamos decir un elemento que se enfoca en dos. Y en esto también repetiré un poco lo que ha dicho el doctor Remolina. Por una parte, la responsabilidad proactiva y en este sentido vinculada con la evaluación de impacto en protección de datos y con la figura del oficial de protección de datos. ¿Y por qué me quería centrar en esto? Porque son elementos que se incorporaron en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos, pero que
a día de hoy continúan siendo de difícil aplicación. Es decir, entender qué es la responsabilidad proactiva, llevarla a la práctica y plasmarla en el cumplimiento efectivo de elementos como la evaluación de impacto o el delegado de protección de datos nos está costando mucho. Primero porque muchas veces creo que la responsabilidad proactiva, esa necesidad de cumplir con la norma de protección de datos, pero hacerlo en contexto y circunstancias y estar en situación de demostrarlo, se ve como algo muy etéreo. Y en realidad yo creo que debíamos conectarlo y creo que esto lo hace muy bien el decreto peruano en el sentido de que justamente cuando habla de evaluación de impacto en protección de datos está haciendo referencia a que es un mecanismo de responsabilidad proactiva y por tanto intentar concretar cómo esa responsabilidad proactiva se va a poder ver cumplida. Por una parte, con la evaluación de impacto, también con el tercer elemento al que yo me quería referir, que es el de los oficiales de protección de datos. Nosotros les llamamos delegados de protección de datos. Y en este sentido, mencionar o incorporar dos elementos que querría traer al debate. Por una parte, porque la norma europea ha cambiado o cambió, ¿no? Está cambiando lo que era el paradigma de cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos. Por una parte, porque incorporó esta responsabilidad proactiva que no existía en el marco de protección de datos, pero por otra parte porque incorporó también el enfoque en el riesgo, es decir, esa posibilidad de poder flexibilizar, déjenme utilizar esta palabra, flexibilizar el cumplimiento en el sentido de que a partir justamente de la responsabilidad proactiva son los responsables del tratamiento, los titulares de los bancos de datos, los que tienen que determinar cuál es la mejor manera de cumplir con las obligaciones reguladas en la normativa de protección de datos. Y en ese sentido sí quería incorporar o preguntar si va a ser justamente el enfoque en el riesgo que se va incorporando en el decreto a través de algunas referencias que pueden existir, por ejemplo, cuando se habla de la medidas de seguridad por descontado, pero también cuando estamos hablando de análisis de riesgos para derechos y libertades. Y creo que también aquí en el decreto se hace alguna mención a que ese derecho a la protección de datos está directamente conectado con la protección de el conjunto de derechos y libertades. Y yo creo que justamente también esto conecta con lo que estábamos comentando de esta globalización en el tratamiento de datos personales y esa necesidad de ver que la información se está convirtiendo en una manera de incidir en las personas a cualquier nivel. Por tanto, ver si ese riesgo va a ser también un elemento crucial a la hora de aplicar las obligaciones reguladas en la normativa de protección de datos, en la ley, justamente a través de esa concreción que hacen en el decreto. También porque yo les decía que las evaluaciones de impacto en protección de datos en estos momentos en el ámbito de la Unión Europea también se están reforzando por otro elemento que también comentaba Nelson, que es la introducción de la inteligencia artificial. En este caso, o en nuestro caso, la reciente aprobación del reglamento de inteligencia artificial incorpora la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales, que al final estará muy, muy vinculada también vamos a tener que integrar esa evaluación de impacto en protección de datos con la de derechos fundamentales. Y cómo justamente todo esto nos conecta con la globalización, con el negocio a nivel de tratamiento de información para poder cumplir o poder intercambiar información de manera segura y garantizando el conjunto de los derechos y libertades. Eh, Otro elemento al que me quería referir es el del oficial de protección de datos. En este caso, porque, bueno, yo soy delegada de protección de datos por una parte en la Autoridad Catalana de Protección de Datos, pero también porque desde nuestra autoridad se ha hecho una gran inversión en todo lo que sería dar impulso a esta figura, ¿no? Decías a Eduardo que va a haber como un periodo de ¿no? de aplazado para el nombramiento de estos delegados de protección, de estos oficiales de protección de datos, que además, bueno, que también van a incorporarse cuando haya más riesgo, ¿no? en los tratamientos de información.
y pensar cómo en nuestro caso en Cataluña en concreto, justamente las personas que desde que empezó a trabajarse con la primera normativa de protección de datos en el 92, posteriormente en el 99 y ya cuando se estaba empezando a hablar del Reglamento General de Protección de Datos, las personas que en esos momentos estaban formándose, estaban involucradas en el cumplimiento de de la norma de protección de datos dentro de las organizaciones, fueron posteriormente los primeros delegados de protección de datos. Y yo creo la importancia en este sentido y la necesidad de que las autoridades de protección de datos seamos muy responsables y muy proactivas también, déjame utilizar esa referencia, en la formación y en el acompañamiento a los oficiales de protección de datos. En ese sentido, creo que una de las actividades que hemos llegado a cabo en la autoridad y que está teniendo, en la autoridad catalana y que está teniendo un impacto muy positivo en el cumplimiento de la norma es la creación de una red de delegados de protección de datos a través de la cual se generan sinergias para poder compartir experiencias entre estas personas que tienen que supervisar el cumplimiento, pero también hacer cumplir la norma y que la entiendan a las personas y cómo poder acompañar desde las autoridades a los oficiales de protección de datos es un elemento que nos va a reportar, creo, como sociedad, la peruana o en este caso la catalana, un elemento adicional de garantía para los derechos de las personas. Creo que estos eran un poco los elementos que de momento quería resaltar. Gracias. Gracias, Joana. Fátima. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y por tener la posibilidad de compartir tanto este panel, como dijiste, Eric, de lujo, como con Eduardo Luna y la excelente exposición que ha dado. Primero que nada, yo quería felicitar el trabajo que ha hecho la Autoridad de Datos Personales, encabezada por Eduardo Luna y todo su equipo, para sacar adelante este reglamento que es una tarea titánica, teniendo en cuenta la relevancia de este reglamento por ser una norma pues, totalmente transversal a todos los sectores económicos, por ser un reglamento que no había sido tocado desde el 2013 hasta la fecha, ¿no? Lo cual implicaba un trabajo muy, muy arduo y sobre todo felicitarlo por la apertura que tuvo la autoridad en todo el proceso de elaboración de este reglamento, las publicaciones, las prepublicaciones del reglamento para poder acoger las opiniones de la sociedad civil. Y bueno, eso es una cuestión formal que puede hacer toda autoridad, pero específicamente en este caso por haber tomado y adoptado muchas de las sugerencias que tanto academia y sector privado y sociedad civil en general realizaron y que me consta de que obviamente no todos, porque no se puede tener todo en la vida, pero muchos de estos comentarios han sido acogidos, ¿no? Entonces, ha habido una real evolución del primer proyecto que se presentó al que ha sido finalmente publicado, ¿no? Y eso no es muy común, lamentablemente, en la labor regulatoria desde el Poder Ejecutivo. Entonces, eso me parece excelente. También me parece relevante mencionar que para menos, por lo menos los profesionales que estamos involucrados hace mucho tiempo en materia de protección de datos personales, gran porcentaje de las novedades, entre comillas, del reglamento no nos han sido sorpresa porque ya eran criterios interpretativos que tenía la autoridad desde hace bastante tiempo. Entonces, gran parte de estas modificaciones no nos toman por sorpresa, ¿no? Ya eran criterios que sí se venía diciendo a la autoridad que no bastaba con que sea un criterio interpretativo, sino que tenía que estar ya sea en el reglamento o la ley, que creo que ahí también tiene pendientes algunas modificaciones que creo necesarias.
pero también es importante eso, ¿no? No es que de la noche a la mañana se han establecido criterios inexistentes anteriormente, ¿no? Y eso también es positivo. Y algo que se pedía, ¿no? Desde el sector privado, en gran medida era la posibilidad de que acreditando medidas de responsabilidad proactiva, medidas eh, efectivas de implementación de la política, de capacitaciones, de análisis de los procesos y los flujos de los datos, haya un atenuante de responsabilidad, ¿no? Eso es algo que también se valora porque hay empresas que trabajan mucho el tema, pero yo creo que sabemos que a estas alturas en la que está la tecnología, a veces es imposible evitar ciertas brechas de seguridad vinculadas a datos personales, ¿no? Sobre todo por la evolución de los delincuentes informáticos y problemas que la misma tecnología a veces hace difícil de controlar plenamente. Entonces, me parece eso una cuestión también bastante positiva, así como las consideraciones respecto a las infracciones que ahora em, tienen un detalle mucho mayor para poder precisarle la magnitud del incumplimiento para que se le asigne una infracción más acorde, ¿no? A la gravedad o falta de esta del incumplimiento. Ahora, sí, en estos días, desde que el proyecto ha sido aprobado, quisiera trasladarle a Eduardo algunas preguntas que espero que no lo comprometan, son genéricas, no son casos concretos, pero que tanto yo en la lectura del reglamento como de personas con los que he conversado surgen, ¿no? Y bueno, las dejo ahí sobre la mesa. Ahora el reglamento es bastante detallado en el listado de medidas de seguridad que se deben imponer a los bancos de datos personales. Y una pregunta es, en este contexto, ¿cómo queda la directiva de medidas de seguridad? ¿Queda desplazada? ¿Se va a aplicar de manera complementaria? Es una duda que me parece importante. Luego, muy en la línea de lo que decía Joana, eh, si bien se menciona en el reglamento el análisis de riesgo, que me parece que es una cuestión importantísima porque no es lo mismo un banco de datos que tiene solo correos electrónicos y bancos de datos con datos sensibles, observo que en el reglamento las medidas de seguridad no distinguen esa distinta criticidad o riesgo que puede tener un banco de datos u otro. No sé si esto va a ser objeto de una regulación posterior, una directiva que aclare esa situación. En ese sentido también se ha mencionado el tema de inteligencia artificial, que tenemos en paralelo un reglamento de nuestra ley de inteligencia artificial que, al menos el texto que tiene ahora, no ahonda principalmente en el tema de datos personales, habla de privacidad simplemente en sistemas de inteligencia artificial. Y dado que muchas autoridades en el mundo de datos personales están expidiendo guías sobre protección de datos e sistemas de inteligencia artificial, quería preguntarle a Eduardo si se vislumbra como una tarea posterior sacar una guía en ese sentido. Em, Otra pregunta, y ya con eso no quiero agobiar tanto a Eduardo, es vinculada a el principio de transparencia, que es un principio ciertamente muy arraigado en el derecho administrativo y en general, pero que en el marco del reglamento a mucha gente no le ha quedado claro la diferencia o los elementos clave que distinguen al deber de informar, que ya era una expresión de transparencia, versus el principio de transparencia en sí, es decir, qué obligaciones extra, ¿no? Implicaría este principio de transparencia. Y ya para cerrar, una pregunta que todo mundo hace es, ¿cuándo podremos tener estas normas, digamos, estas guías o directivas que regulen
ciertos aspectos subjetivos que han quedado en el reglamento, como mencionabas, Eduardo, como grandes volúmenes de datos o niveles de afectación que las empresas están muy entusiasmadas de querer implementar ya el reglamento y no se animan hasta saber si van a haber más normas a posteriori o cuándo saldrían, ¿no? Esas son mis preguntas y disculpe, Eduardo, por, por agobiarte con ellas. Gracias a nuestros tres panelistas en esta primera ronda. Vamos a tener una segunda ronda, pero le doy paso a Eduardo para que responda a los comentarios, a las dudas que han presentado los tres panelistas en este instante. Muchas gracias, Eric, y a los tres por sus comentarios, sus reflexiones, y también las felicitaciones que han expresado, que les traslado a todo el equipo, ¿no? Que realmente ha trabajado a conciencia por ofrecer al país una buena norma, y una norma, como ha dicho Nelson, que puede cumplir con check varias de las regulaciones básicas y de vanguardia que hoy podemos ver en el panorama internacional, pero que van a medir su eficacia realmente con la aplicación práctica. Y ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos por delante, y por lo tanto también el compromiso, ¿no?, de todo el equipo de esta dirección, por dar lo mejor de sí y poder aterrizar con una norma útil, ¿no?, y bien aceptada. A ver, de entrada debo reconocer pues que no tengo ciertamente todas las respuestas. Algunas de ellas tenemos una idea, por supuesto, en varios de estos asuntos, y otras se irán confirmando en la práctica, ¿no? No tengo temor en decirlo. Esto nunca fue solo un trabajo de gabinete, ha sido un aprendizaje continuo del sector público, de la sociedad civil, de todos aquellos que de buena fe han querido aportar este proceso. Así que, en relación a algunas de las preguntas, preocupaciones que me han hecho en relación a lo que se viene, digamos, vamos de atrás para adelante. Sí, en el reglamento se deja claro que la autoridad se reserva para sí, hemos tratado de tener una fórmula abierta, la regulación posterior de algunos de estos asuntos, ¿no? Porque hay directivas, lineamientos que seguro van a ayudar a reconocer mejor algunas de estas obligaciones. Y es lo que vamos a hacer. Y claramente, pensando en lo que Joana también nos decía de a más riesgo, más obligaciones, de tener un enfoque de riesgo, si está presente o no, para lo que se viene, nosotros por lo menos lo entendemos así, ¿no? Hay directivas nuestras previas en materia de seguridad de la información, en materia de tratamiento de datos de personas beneficiarias de programas sociales, en materia de videovigilancia, que seguramente van a exigir de nuestra parte una actualización, ¿no? Y que hoy por hoy podríamos decir que son complementarias en la medida que no se opongan a lo más reciente que presenta el reglamento, ¿no? Entonces, sí, tenemos una tarea por delante, y mucho se va también a develar con documentos de trabajo que no pretendemos que sean necesariamente de entrada directivas o lineamientos, ¿no? Creemos que, por ejemplo, en materia de disociación, anonimización, lo próximo que saldrá será una guía, ¿no? Un documento, porque estamos convencidos que muchas de estas cuestiones no se resuelven meramente desde un trabajo de gabinete, que requieren ponerse en práctica y someterse a la prueba ácida en el ámbito de lo jurisdiccional, en el ámbito de lo administrativo, y si se supera ese proceso, pues seguramente a los 2-3 años ya tendremos una directiva propiamente. Por lo menos esa es la forma como hemos decidido trabajar en lo que a este equipo se refiere, ¿no? Después, hay algunos aspectos
referidos a la inteligencia artificial, donde también la autoridad ha hecho los aportes al reglamento que se está discutiendo y que también prepublicó la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Hemos hecho aportes, se han recogido ciertamente muchos de ellos, porque ya queda claro que el componente de datos personales tiene que estar presente en todo este ecosistema, ¿no? Y para nosotros, el documento de referencia es un documento que Nelson conoce muy bien, que son los estándares iberoamericanos y las recomendaciones, donde además la autoridad colombiana y particularmente Nelson trabajaron intensamente. Estas recomendaciones para el tratamiento de datos personales e inteligencia artificial son para nosotros un documento de referencia y ha sido el documento que ha inspirado todas las recomendaciones y sugerencias que hemos hecho a este respecto del reglamento todavía en trabajos de Perú, ¿no? Así que vamos a ir viendo qué directivas son indispensables. Se viene seguramente una modificación, una actualización de la de seguridad. Como bien ha advertido Fátima, las medidas de seguridad del nuevo reglamento son mucho más detalladas, más modernas, cogiendo como referencia las normas más destacadas que recientemente se han publicado. Así que será oportuna en su momento una actualización de esta directiva, pero seguramente estarán en cola también varias de las que he comentado, ¿no? Yo diría que de momento podría compartir eso. Me reservo, Eric, a abordar algún otro aspecto para la segunda ronda, porque seguramente voy a poder complementar algunas de las cosas que he señalado a partir de los comentarios siempre inteligentes de los colegas que nos acompañan. Gracias. Y sin duda alguna, más que seguro van a aparecer más preguntas. Yo sí aprovecho el slot del recambio para informar que una decisión que ha tomado la Universidad La Salle es convertir su maestría que teníamos en Derecho Empresarial, en Derecho Corporativo, en una maestría manteniendo el enfoque corporativo, pero con una mención en protección de datos personales. A partir del próximo semestre vamos a enfocar directamente la maestría en protección de datos personales, entre otras cosas, para formar oficiales de datos, ¿no? Dicho esto, doy inicio a la segunda ronda, mismo tiempo, 5 minutos. Doctor Nelson Remolina. Estás muteado, Nelson. Gracias, Eric. Bueno, no, continúo con comentarios y quizás ya algunas preguntas para Eduardo, que de pronto no las vi, y insisto, sin ser experto en regulación en Perú, en el reglamento, pero es detrás del reglamento, Eduardo, si se ha previsto cómo fortalecer la Autoridad de Protección de Datos del Perú. Lo digo porque, como usted sabe, y ya hay estudios, este año, en junio, creo que la Comisión Europea sacó un nuevo estudio sobre las autoridades de protección de datos, cómo buscar fortalecerlo. Obviamente, lo que sucede con las autoridades de protección de datos en Europa es muy distante de lo que sucede en Latinoamérica, por muchas razones, pero sí hay en común la preocupación de cómo seguirlas fortaleciendo por lo siguiente. Cada vez más los ciudadanos ven que este derecho es muy importante, muy relevante. Fátima, que está haciendo un doctorado en inteligencia artificial, pues se va a dar cuenta seguramente, y ya lo sabemos, que cada vez más las decisiones sobre las personas se van a tomar a partir de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial. Entonces, todas esas cosas que están pasando, pues ponen de presente más la relevancia que tiene el tratamiento de datos en nuestras vidas, ¿no? Y por ende, seguramente cuando las decisiones no sean aceptadas o los tratamientos sean indebidos, pues se va a recurrir más a las autoridades de protección de datos. En Colombia, déjenme darles un ejemplo, pero yo tuve el honor de estar en la autoridad hasta marzo de 2022 y a ese año creo que terminamos mensualmente con quejas, o sea, quejas de los ciudadanos mensuales, alrededor de unas 2.800, creo. Este año ya creo que superó las 4.000 y sigue aumentando, o sea, casi que uno ve que el tema de datos en volumen puede ser igual o mayor que las quejas
por derecho de consumo. Es solo una hipótesis. Si no es así, igual sí está creciendo significativamente. Y entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué puede suceder? Que básicamente va a acabar de hipercongestionar a las autoridades de datos y simplemente se van a paralizar porque no hay cómo hacer todo a la vez. Eso a su vez trae algo que se le escapa a la autoridad, pero que es realidad, que es una realidad, es una frustración del ciudadano cuando pues no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso no sé detrás de esto, y insisto, si viene un fortalecimiento a la autoridad, no solo económico, sino tecnológico. Cuando uno miraba estos temas acá en Colombia que tuvimos, pues uno decía, bueno, estamos contra las empresas más importantes del mundo que tienen las herramientas tecnológicas más avanzadas y nosotros en la autoridad colombiana tenemos algo, pero realmente no comparable con lo que tienen a quienes se investigan. Entonces, hay que poner al mismo nivel o incluso por encima a las autoridades en capacidad técnica, económica. Fíjense en un tema también muy importante, Eduardo, y ustedes lo saben. Como mucha gente que trabaja en la autoridad de datos se los llevan al sector privado porque les pagan mejor. ¿Por qué? Porque hay gente capacitada ya y sabe de eso. Entonces, lo que invierte una autoridad de datos en entrenar a una persona y todo, 2, 3 años, eso es mucho dinero, eso es importante, pero un momento a otro de eso se aprovecha, es alguien afuera. ¿Por qué? Porque el esquema salarial de las autoridades de datos no es atractivo, no es competitivo con el sector privado. Cosas tan sencillas, pero a veces solo perder el talento humano, que es muy importante, afecta. No solo herramientas tecnológicas ni esto. Y también el uso de herramientas de inteligencia artificial para la gestión de la autoridad de datos, de pronto porque como ustedes ya saben, pues hay muchos casos que son muy similares y de pronto eso puede evacuarse rápidamente con inteligencia artificial para ser más eficiente. Entonces, una pregunta, Eduardo, es que se ha pensado, y perdóneme la introducción tan extensa, sobre cómo fortalecer la autoridad, no sé si paralelamente, en fin. Y lo otro, no sé si es de este reglamento, creo que sí o no, pero veo que se hace un énfasis nuevamente en lo de transferencias internacionales de protección de datos y se incluye, ahí sí por favor me dicen si estoy en lo acuerdo o no, el tema a nivel adecuado, pero además los factores que debe tener en cuenta la autoridad peruana para decir que un país tiene nivel adecuado de protección de datos. Creo que eso es novedoso, creo, pero si no lo es igual, sí me parece algo muy, muy importante, porque también pone de presente la preocupación de las autoridades de un país para que los derechos que tienen sus ciudadanos en ese país no se pierdan, disminuyan o desaparezcan cuando los datos son exportados a otro país. Eso también parece relevante, digamos, que se haya hecho énfasis o mencionado ese punto. Bueno, dejo ahí, Eric, porque ya el tiempo hay que respetarlo. Muchas Gracias. gracias. Joana. Sí, yo muy breve. Yo en este caso quería plantear una pregunta desde el desconocimiento y probablemente también por la utilización de conceptos diferentes, pero sí que me ha llamado mucho la atención porque justamente me ha hecho pensar en esto que se comentaba del uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y era preguntar, cuando se está hablando en los artículos 28 y 29 del tratamiento de datos personales por medios tercerizados, ¿a qué se hace referencia? Decía desde el desconocimiento, porque al leer el articulado, estos artículos me venían a la mente diferentes cuestiones. Por una parte, todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con el cloud computing, pero que estaría más vinculado a encargados del tratamiento, pero también lo que nos estamos encontrando de empresas que además de actuar como encargados de tratamiento en la prestación de determinados servicios, tienen otros como responsables de tratamiento y cómo se está pregunto, justamente incorporando referencias a mantener el control, que el responsable del tratamiento mantenga el control sobre los datos personales, que el tercero no asuma la titularidad de la información o limitar el tipo, la posibilidad del responsable del tratamiento de limitar el tipo de tratamiento sobre los que el tercero está prestando el servicio. Es decir, todo eso me sonaba a la posibilidad de limitar el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial por parte de entidades que se nutren de información del responsable del tratamiento cuando están prestando, por ejemplo, servicios de encargado del tratamiento. Y era plantear esta duda porque me parecía muy interesante este enfoque de estos artículos. Gracias, Joana. Fati.
Sí, yo tenía una pregunta adicional sobre la cuestión vinculada a la desindexación. Como se sabe, nuestra ley, ni incluso el reglamento ha instaurado como tal el derecho al olvido, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional lo ha mencionado, no ha profundizado en ello, pero en la práctica, con esta aclaración respecto a que se puede ejercer, se puede solicitar la desindexación a través del derecho de oposición cuando los datos personales son tratados en Internet y que por tanto, ¿no? A través del derecho arco en sí de oposición se puede pedir a un titular o responsable de banco de datos que se desindexe información, datos personales que para consideración de esta persona le pueden estar generando algún perjuicio. Mi pregunta es si han considerado que esta situación en la que el encargado o el titular del dato puede tomar la decisión directamente de desindexar esa información, no podría estar de alguna manera provocando una especie de autocensura, de modo que antes de verte expuesto a una sanción de la autoridad de datos personales por no cumplir con la desindexación, muchas empresas, medios incluso de comunicación podrían optar por autocensurarse desindexando para no verse inmersos en un eh, procedimiento sancionador por parte de la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Es algo, una cuestión que también me venía rondando la cabeza, si bien ya en la práctica el derecho al olvido ha estado plasmado en varios pronunciamientos de la autoridad, pero sobre todo a través del derecho de cancelación y sin mención directa a la desindexación. Eh, Siento que podría terminar incentivándose que por evitarse problemas se prime la autocensura antes de llegar a un análisis de fondo por parte de la autoridad. Eso sería por mi parte. Eduardo, para que puedas responder a este lote siguiente de comentarios. Lo intentaremos, lo intentaremos. No, muchas gracias por sus comentarios. Tomo nota de varias cosas para ir listando esta larga lista de pendientes que tenemos como equipo. Bueno, van a disculpar el desorden, he tomado nota. Mi letra no es muy buena, pero creo que he podido rescatar algunas de las cosas que han comentado. A ver, fortalecer la autoridad, alguna estrategia. En efecto, Nelson, nosotros hemos sido, digamos, contra la frase popular, ¿no? Hemos puesto primero la carreta y luego el caballo, con la esperanza de que nos venga un caballo más joven y fuerte. Esa ha sido la estrategia, veremos si es exitosa y si no, pues tendremos que declarar públicamente que hasta aquí llegamos. Pero estamos confiados en que, por supuesto, las autoridades políticas que representan al sector y el gabinete en pleno que ha aprobado este decreto supremo con la presidenta de por medio, son conscientes de la necesidad de fortalecer en términos institucionales esta autoridad, ¿no? Así como la autoridad de transparencia y acceso a la información pública, que también demanda una reingeniería y potenciarla, ¿no? El listado de las nuevas obligaciones que derivan de ambos reglamentos, porque este año 2024 hemos publicado ambos reglamentos de las dos leyes, la de protección de datos y la de transparencia, nos va a exigir, como ya tendremos programada una reunión a comienzos de año con las autoridades del sector para ver cómo abordar una estrategia de fortalecimiento, ¿no? Y integral de la autoridad. Así que a eso vamos. Y mientras echaremos mano de las estrategias que, como bien anotó Joana también, en Barcelona opera con su red de delegados, ¿no? Nosotros hemos
introducido esta figura del oficial de datos en la legislación de gobierno digital con la idea de apoyarnos en estos funcionarios públicos para ir extendiendo esta conciencia de las obligaciones que derivan de la ley y que tenemos que entrenar a nuestras entidades públicas para estos cumplimientos. Tenemos algunos instructivos para estos oficiales de datos, hemos tenido 4 talleres desde su existencia, los tenemos empadronados, pero sí estamos proyectando un trabajo más permanente con ellos, una ventana abierta para consultas y construir sinergias, ¿no? Que es lo que tú ya has apuntado muy bien, Joana, con esta idea de un trabajo conjunto, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo de momento y estamos confiados en poder obtener más recursos para lo que se viene. En cuanto al tema del flujo, también lo tocaste, Nelson. Sí, hemos creído que este reglamento es una buena ocasión para transparentar los criterios que utiliza la autoridad para evaluar, por ejemplo, si un país es un país con un nivel adecuado de protección, ¿no? Esto que también es un estándar ya internacional y que ha merecido varias opiniones técnicas de la autoridad a lo largo de estos años, que nos ha permitido opinar sobre Chile, sobre Colombia, sobre Estados Unidos, sobre el bloque europeo. Estamos materializando los criterios que utilizamos para evaluar a estos países o territorios, según se vea también, seguros para el flujo de datos, ¿no? Y además estamos introduciendo una variable interesante porque Perú forma parte de bloques, ¿no? Macrorregionales, la comunidad andina, forma parte del Asia-Pacífico y marcos de privacidad que también se están exponiendo. También existe la posibilidad del convenio 108 a futuro con Europa. Es decir, una vez que la autoridad es consultada y se ha hecho una valoración sobre el marco de protección de esa macroregión, bueno, se entiende pues que la opinión de la autoridad es vinculante para cualquiera de los países integrantes de ese bloque, ¿no? Algo más aún si ha sido solicitada la opinión previamente a la autoridad antes de suscribir pactos de esos bloques. Bueno, si eso sucede así, pues no tiene sentido opiniones técnicas país por país, ¿no? Es algo que se ha incluido también en el reglamento y nos parece acertado. Así como normas, sino también de autoridades que no tienen que ser exactamente autoridades de protección de datos, pero que cumplan las mismas funciones, ¿no? Y ofrezcan un marco de protección equivalente. Luego, bueno, Joana también, muy aguda, muy fina en su análisis con el artículo 28, ¿no? Nos pone en aprietos a anticipar también nuestra visión sobre el mismo, pero creo que esa ha sido la intención, dejarlo abierto, porque en efecto, cuando estamos hablando de medios tecnológicos tercerizados y lo que puede significar, ¿no? Los sesgos, las situaciones de discriminación que se puedan generar, sí estamos dejando abierta la puerta eventualmente, si acaso, para límites al entrenamiento, ¿no? De inteligencia artificial. No está materializado esto, por supuesto, claramente en la norma, pero creemos que es importante poner alguna bandera al respecto porque también será un vaso comunicante con lo que pueda regularse finalmente en el reglamento de inteligencia artificial que se está trabajando desde PCM, ¿no? Creo que los cómo pueden ser todavía discutidos, no están materializados, pero en los qués creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No estaríamos a favor en ningún lado de poder, por omisión, dar pie a situaciones de sesgo, de discriminación a partir del entrenamiento de estas nuevas tecnologías, ¿no? Así que estamos dejando la puerta abierta. Veremos cómo se desarrolla también esos contenidos.
y estamos muy atentos y prestos, por supuesto, a colaborar con la regulación que está haciendo PCM al respecto. Y lo último que Fátima comentaba sobre el derecho al olvido, la indexación, tiene toda la razón. Por eso es que la opción nuestra no va a ser emitir una directiva sobre disociación y anonimización. Creemos que es importante comenzar con un documento de trabajo, con una guía. Es más, nosotros en esta gestión hemos inaugurado esta forma de entender en los procedimientos trilaterales el rol de la autoridad, puesto que un límite al consentimiento claramente es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de información. Antes la autoridad no veía reclamaciones que estuvieran vinculados a generadores de contenido, medios de comunicación dedicados a la difusión de noticias, por ejemplo, ¿no? La autoridad sí en esta gestión ha dado el paso y hemos sido muy prudentes en darlo, incluso con resoluciones que daban alternativas a los propios generadores de contenido para darles a ellos la posibilidad o bien de, en aras de la calidad del dato, actualizar la información o desindexarla, ¿no? Aquí lo que se busca cuando encontramos justicia en la causa detrás de algunas reclamaciones es evitar la hipervisibilización, ¿no? Si esto además va acompañado de no ser un personaje público o que se haya cumplido ya la finalidad por el tratamiento de datos, bueno, eso da pie pues a una disociación y estamos tratando de aclarar varios términos. Parte se ha hecho con el reglamento en cuanto a oposición y cancelación y estamos haciendo lo propio. Esperamos dar noticias este verano con esta guía práctica sobre disociación y anonimización, ¿no? Nos parece importante abordar el tema y aclarar algunos conceptos para justamente no generar un efecto inhibidor, ¿no? O evitar o que por algún generador de contenido sienta que para evitarse molestias o reclamaciones futuras o causas administrativas ante la autoridad, prefiera adoptar de entrada algún mecanismo disociador cuando no se justifica. Sí, probablemente hablemos más fuerte tratándose de entidades públicas. Creo que allí la regla no debe ser la disociación en general, sobre todo pensando en que nuestra Constitución reconoce pues la rehabilitación como un principio básico de derecho penal y que tienen por supuesto su proyección en lo administrativo. Tenemos la rehabilitación automática y en la medida que una persona cumpla las sanciones administrativas que correspondan, ya no decir penales, y por supuesto en aras de este principio de la rehabilitación constitucional pueda reinsertarse en la vida social, nosotros tenemos claro que tenemos que brindar herramientas para que desde el diseño y por defecto se cautele la privacidad y se evite esta hipervisibilización de información que puede estar absolutamente desactualizada, ¿no? Y que si no es porque algún ciudadano preocupado por su imagen en Internet, 10, 20 años después, que se lo vincula con alguna empresa que fue representante legal en algún momento, 20 años después, que no estuvo incurso en ningún proceso penal, bueno, que no sea por una omisión o desidia de generadores de contenido, sobre todo en el ámbito de lo público, que esta persona se pueda ver afectado consciente o inconscientemente en otros ámbitos o segmentos de su vida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es avanzar progresivamente, primero con alguna guía, algún documento de trabajo, que la someteremos, por supuesto, a discusión, antes de pensar en alguna directiva de alcance más general y obligatorio, ¿no? Yo diría, Eric, que más o menos he cubierto algunos de los temas que nuestros colegas gentilmente han presentado. Desde ya, Eduardo, muchas gracias. Para poder ir concluyendo, no sé si tienes algunas palabras finales. Si no, ya me toca a mí darle el cierre. No, más bien ya agradecerles nada más.
iniciamos, ¿no?, una discusión, iniciamos un debate, iniciamos un nuevo ciclo de trabajo que requiere otras espaldas institucionales, que requiere otros recursos, que requiere otras asociaciones, que requiere más investigación y tengan la seguridad que el equipo humano que me acompaña y que seguramente reclutaremos más adelante comparte esta misma idea y ese entusiasmo, ¿no?, por hacer las cosas bien y dejar un mejor marco normativo, institucional para el país, ¿no? Y en ese esfuerzo, como bien lo ha señalado Nelson, no solamente están las autoridades de protección, hay toda una sociedad civil involucrada en estas temáticas, la academia cada vez más presente. Qué buena noticia la que ha soltado Eric en relación a la Universidad de La Salle. Se necesita mucha investigación, se necesita mucho apoyo desde la academia y responsabilidad también empresarial, y la vemos genuinamente con las invitaciones que permanentemente nos llegan en relación al reglamento, con la preocupación y los aportes que han hecho llegar, ya lo dije, más de 800 recomendaciones y observaciones de distintos gremios del sector privado. Y bueno, creo que esto da cuenta de que en el Perú progresivamente va a calar una conciencia de la necesidad de tener una buena norma, que no sea un obstáculo para hacer negocio, para el flujo de datos, pero que a la vez equilibre lo que debe ser una debida protección de no solo un activo económico, sino y principalmente un derecho fundamental, ¿no?, tan fundamental como la vida, como la integridad, como la libertad de expresión. Y creemos también, en la medida que parte de nuestra labor es fomentar una cultura de la protección de datos, que esto va calando también en la ciudadanía, ¿no? El día de ayer tuvimos la jornada de clausura de nuestro concurso bianual de dibujo, historieta, videos dedicados a estudiantes, y los trabajos son preciosos y muy sugerentes y van a ser muy valiosos para poder incluirlos en nuestro material de difusión. Esto nos ha permitido visitar más de 30 escuelas, llegar a 10.000 alumnos en un corto tiempo y con los recursos humanos con los que disponemos, ¿no? Así que creo que estos esfuerzos se van a multiplicar, esta comunidad está creciendo y a buena hora, ¿no? Esperamos encontrarnos con todos ustedes, quienes han participado, por supuesto, en este evento y quienes nos escuchan, en ese esfuerzo y en ese camino, y seguro nos encontraremos en él y seguiremos trabajando en favor de estos derechos tan importantes para la ciudadanía. Gracias. Gracias, Eduardo, gracias por la participación. Gracias también a Nelson, a Joana y a Fátima por sus valiosos aportes. De manera personal es muy agradable como algo que empezamos hace más de un par de décadas con Nelson, con Joana, en esas lides desde el Alfa Ready, se volvió de pronto una legislación vigente y construyendo y sirviendo para el país. Para la Universidad de La Salle ha sido un honor dar este espacio de diálogo. Tendremos otro espacio de diálogos sobre el tema de Derecho y Nuevas Tecnologías. Los invitamos a estar pendientes para la apertura de la maestría en Derecho Empresarial con énfasis en protección de datos personales que empezará la universidad y que desde ya contaremos, por lo menos voy involucrando y comprometiendo a nuestros panelistas, cuando no también al expositor, a que sean parte de los catedráticos. Un honor. Buenas tardes, y este video quedará publicado para que sea también parte de la transparencia necesaria en esta utilización de temas de protección de datos personales. Hasta luego. Hasta luego.